amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, candidato a asambleísta nacional por el partido Sociedad Patriótica. La propuesta de referéndum para reformar la Constitución y recuperar la función de fiscalización para la Asamblea Nacional y las posibilidades de una asamblea con mayorías móviles. También estará con nosotros Rodrigo Coyaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. La consulta popular y el pacto ético sobre los paraísos fiscales a fin de impedir que sean servidores públicos quienes tengan activos en esos paraísos. ¿Son los paraísos fiscales la causa de la corrupción o esta ha existido y existirá con o sin paraísos fiscales? Lo vamos a analizar. Además, hoy estará con nosotros Enrique Herrería, jurista. La cooperación eficaz que ofrece el exministro Carlos Pareja a la Fiscalía para completar la investigación sobre la red de corrupción en Petroecuador a cambio de rebaja en la pena. ¿Cumple los requisitos del COIP? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Hace 10 años fue la última vez que el pueblo eligió diputado nacional a un expresidente de la República, al ingeniero León Febres Cordero. Para las elecciones de 2017, el expresidente Lucio Gutiérrez se ha inscrito como candidato a primer asambleísta nacional por Sociedad Patriótica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a los amables televidentes. Después de 2 candidaturas presidenciales con resultados adversos ante las 2 reelecciones de Rafael Correa, se candidatiza para asambleísta nacional, ahora que Rafael Correa se retiró voluntariamente de la carrera presidencial. ¿Qué lo motivó a lanzarse para asambleísta nacional? Primero, junto con el pueblo ecuatoriano, recuperar la majestad de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, para junto con el pueblo ecuatoriano, desmontar todo ese aparataje creado en estos 10 años de persecución, de impunidad y de corrupción implementado por el actual gobierno. Y para, pues, reformar la Constitución con esta finalidad. Para recuperar la majestad de la Asamblea Nacional, en primer lugar, tenemos que reformar el artículo 118 de la Constitución para llamarle nuevamente Congreso Nacional, como es en todos los países serios y democráticos del mundo. En segundo lugar, devolverle la independencia al Congreso para que pueda fiscalizar y legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y tercero, devolverle al Congreso Nacional la facultad de interpretar la Constitución, como sucede en todos los congresos de los países serios y democráticos, como ya me referí. Porque o sea, en efecto, el Congreso el plan Nacional... de gobierno de Sociedad Patriótica ofrece recuperar la democracia y proponen un referéndum para reformar la Constitución o eliminar la función de transparencia y control social y generar leyes en mecanismos eficaces y transparentes para la integración de los organismos de control. Pero ¿quién convocaría el referéndum? ¿El presidente de la República o la Asamblea? ¿Es para una reforma directa o para ratificar una reforma que apruebe la Asamblea? La reforma a la Constitución fundamentalmente es para 3 cosas. Primero, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de ahí emana la corrupción en el país. Nombrando nuevo Contralor, nuevo Fiscal General del Estado, nuevos jueces, nuevo Procurador, etc. La reforma para eliminar la reelección indefinida de las autoridades porque atenta a la esencia de la democracia como es la alternabilidad. Y también ahora, pero hay un para problema cambiar... que fue el mismo problema que se planteó hace 10 años cuando justamente Sociedad Patriótica hizo inicialmente un acuerdo con Alianza País para permitirle la consulta popular. Y el problema es que esa reforma, ¿cómo se la va a hacer? Porque según la Constitución solo se podría hacer mediante una asamblea constituyente y no mediante un
una consulta directa, ya que reforma un aspecto estructural como es eliminar una función del Estado que ha resultado inútil e incluso negativa, porque de ahí aprovecha el Ejecutivo para apoderarse de las otras funciones. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Hay dos caminos. Uno, el mencionado por usted, ir a una asamblea constituyente, y el otro camino, el que propone Sociedad Patriótica, que es la reforma parcial a la Constitución, que se la puede hacer por tres vías. La primera, una iniciativa del presidente de la República, en este caso nuestro presidente, el doctor Patricio Zuquilanda Duque, enviaría al Congreso Nacional esa iniciativa para la reforma parcial de la Constitución. La segunda es recogiendo el 1% de firmas, y la tercera es a través de una resolución de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, necesitaríamos no menos de 69 asambleístas. Es por eso que le pedimos el apoyo al pueblo ecuatoriano para que mayoritariamente vayamos a la Asamblea Nacional y podamos reformar la Constitución. Esta reforma a la Constitución se la hace de acuerdo al artículo 442 en dos debates. El segundo debate debe ser 90 días después del primer debate, y luego habrán 45 días para el referéndum, en donde pues el pueblo ecuatoriano aprobaría esta reforma parcial a la Constitución, y pero no son 90 desmontaríamos. días, según la Constitución es un año, o sea que tomaría un tiempo. A ver, fue eso es de acuerdo al... Lo que hizo el país ahora fue eso, pues digamos, hubo un año para meter el paquete de enmiendas. Pero, sí, pero sin eso referéndum. es de acuerdo, sí, eso es de acuerdo al artículo 441 cuando se trata de enmiendas. En este caso estamos hablando del artículo 442 de la Constitución, una reforma parcial a la Constitución. Y más que nada, Justamente la claro, y disputa- sería ahí para que no lo apruebe directamente solo la Asamblea, sino para que vaya a la consulta popular, que es como lo que usted propone, claro. Exactamente, para que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie, y de esa manera, repito, se pueda desmontar todo el aparataje de corrupción, de persecución y de impunidad implementado por el actual gobierno. Precisamente Y también, ese es el además otro de aspecto reformar- fundamental del plan de gobierno, recuperar el rol de la fiscalización desde la Asamblea. Se activará, dice, una fiscalización eficiente a la gestión pública. Ahora, esta fiscalización siempre se promete cuando llega un gobierno, pero será solo para los que se van. ¿Cómo lo harán? ¿Qué comprende incluso con el nuevo gobierno que tiene funciones que necesitan también que ejerzan sus roles los organismos de control? Recuperada la independencia y la majestad del nuevo Congreso Nacional, la fiscalización será al gobierno saliente y al gobierno entrante. En el caso del gobierno saliente, la fiscalización de todos los contratos entregados a dedo, sin licitación, sin concurso de precios, como por ejemplo la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, la refinería de Manavío del Aromo, las carreteras, los proyectos hidroeléctricos, la minería, el petróleo. Fiscalizar también los decretos de emergencia, si realmente había o no necesidad para ello. Y también fiscalizar al superintendente de la economía popular y solidaria, porque hay como 300 cooperativas de ahorro y crédito que han sido cerradas sin fiscalización, perjudicando a más de 1 millón de ecuatorianos por este tema. La fiscalización será a los casos específicos de corrupción, sin venganza, sin persecución y permitiendo que los sindicatos Bueno, la venganza puedan defenderse. es exactamente lo que siempre ocurre. Por ejemplo, usted cuando lo fiscalizaron, ahí ocurrió algo singular. Usted ha sido el único que ha regresado al país para entregarse y sin ninguna condición de que le rebajen penas, y luego fue declarado inocente y todos los cargos que se decían de la corrupción de su gobierno quedaron en nada. Pero también hubo un contralor que fue puesto por Sociedad Patriótica, fue candidato de Sociedad Patriótica el señor Poli, lo aprobó el señor Correa y continúa en funciones y parece que va a continuar en funciones. A ver, gracias por esa pregunta y que me permite aclarar al país. Ecuatorianos, el golpe de Estado en contra de mi gobierno fue el 20 de abril del año 2005 y calificado por algunos que participaron en el golpe de Estado como el peor error histórico cometido en toda la historia republicana, porque ese golpe de Estado permitió el aparecimiento del correísmo en el Ecuador. Si no había el golpe de Estado, no había correísmo,
y el Ecuador estaría creciendo al 8, al 9% su economía. Y Lucio Gutiérrez, el único, como usted lo ha dicho, que regresó al Ecuador a dar la cara, a la cárcel, al penal García Moreno, a demostrar mi inocencia. Tenía 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado. Y el contralor ecuatoriano en el año 2005 no era Polit. El contralor era el doctor Genaro Peña, del Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano, uno de los partidos golpistas en contra de mi gobierno, tenía un cogobierno con el vicepresidente Alfredo Palacio. Y ellos me persiguieron a través del Contralor, porque querían demostrar por lo menos medio caso de corrupción del gobierno de Gutiérrez para tratar de justificar el golpe de Estado. Y como jamás se podrá encontrar lo que nunca se perdió, no pudieron encontrar absolutamente nada y salí como entré, con las manos limpias y la frente altiva, a seguir luchando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero le prohibieron que sea candidato en las elecciones del 2006. O sea, cuando hay estos procesos de fiscalización, siempre aparece el asunto de la venganza. Si usted hubiera intervenido en las elecciones de 2006, también el resultado hubiera sido diferente. Gilmar quedó tercero y nadie esperaba que llegue tercero. Entonces, eso es importante, cómo se va a planificar la fiscalización al gobierno de Correa. Sí, vamos para allá, pero que quede muy claro. Yo vine a la cárcel en el 2005. Ahí el contralor era el doctor Genaro Peña. Y me persiguieron y me investigaron hasta debajo de la alfombra, ecuatorianos. Polit entra de contralor en el 2007. A mí me habían fiscalizado e investigado 2 años. Y obviamente pues seguimos listos a que nos sigan investigando si es el caso. Pero nosotros, así como en estos 10 años, jamás hemos propiciado y apoyado la posibilidad de un golpe de Estado, habiendo muchas razones, como me dice el pueblo ecuatoriano. Mire, Lucia, a usted le sacaron solo por ser un presidente del pueblo. La oligarquía, un sector de la oligarquía de Quito le sacó a usted con el financiamiento de Chávez. Correa ha hecho barbaridades y nadie le ha sacado del poder. Pero en parte es porque Sociedad Patriótica no ha impulsado la posibilidad de golpes de Estado. Igualmente, ahora, pero vamos a volver a un escenario a la Asamblea, porque en las simulaciones electorales hechas por la Corporación de Participación Ciudadana se prevé una asamblea en la que ninguna bancada alcanzará mayoría absoluta de la mitad más uno. En consecuencia, volverán las mayorías móviles y en estas resultan determinantes las pequeñas bancadas que se convierten en minorías que dan mayoría. ¿Cuál es el panorama que le espera al próximo gobierno, sea de Sociedad Patriótica, sea de Alianza País o de cualquier otro partido opositor? La propuesta nuestra, como ya lo mencionamos, es actuar y fiscalizar sin venganza, permitiendo que los sindicatos se puedan defender. Vamos a atacar en los casos específicos de corrupción. Y algo importante, luchar por recuperar la plata que se han robado. Porque aquí este gobierno organiza un show, salen las denuncias en los papeles de Panamá y el gobierno le miente al país diciendo que son ellos los que se están autodepurando. Eso no es cierto. Pero hacen el show y no recuperan la plata. La plata hay que recuperarla. Y hablaremos con los asambleístas, si es que el pueblo ecuatoriano así lo decide, de que Lucio Gutiérrez vaya a la Asamblea Nacional. Hablaremos con todos los asambleístas para cumplir con el rol fundamental de todo Congreso, que es el de fiscalizar y legislar, sin dar nada a cambio, sino dándole todo a la patria, dándole todo al pueblo ecuatoriano, y el pueblo quiere que haya fiscalización, el pueblo quiere que se legisle en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y también pues lucharemos para eliminar leyes, como por ejemplo la ley de comunicación, para eliminar la ley y la tabla del consumo de drogas, que es el peor crimen cometido por el correísmo en contra de la niñez ecuatoriana, prohibiendo y penalizando el consumo y más bien fomentando la creación de centros de recuperación para los adictos. También eliminaremos la ley de herencias y de plusvalía que el gobierno está mandando justamente en estos días. Bueno, tendremos oportunidad próximamente, ingeniero Gutiérrez, de seguir conversando sobre los otros aspectos de su plan de trabajo. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Rodrigo Coyaguazo, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, la consulta popular y el pacto ético sobre los paraísos fiscales a fin de impedir que sean servidores públicos quienes se tengan activos en esos paraísos. ¿Se eliminará así la corrupción? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía.
La política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Lo dijo Antonio Cánovas del Castillo, político, historiador y escritor español. Rodrigo Coyaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimiento Social, el asambleísta alterno de Alianza País. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días a toda la ciudadanía. Buenos días. Ustedes, como organizaciones que respaldan la consulta propuesta por el presidente, van a hacer campaña por la pregunta que busca prohibir que funcionarios públicos tengan capital en paraísos o activos en paraísos fiscales, y defienden la idea de hacerlo para luchar contra la corrupción. Pero si ese es el fin, ¿no le parece que antes de preocuparse de dónde están depositando los dineros quienes le roban al Estado, hay que luchar primero por combatir la corrupción aquí, que no le roben a los enfermos, a los ancianos, a los pobres, porque eso es robarle al Estado? Y sobre eso poco hace, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización encargada de esa lucha o el Consejo de Participación. ¿Por qué no impulsan esos cambios si ese es el fin primero acá? Steffi, los orígenes donde debería estar el dinero es aquí, invirtiéndose en el país, en el pueblo ecuatoriano, haciendo obras, haciendo servicios en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero estamos hablando de dinero mal habido. Hay una cifra, mire, hay una cifra, y justamente a eso voy. Hay una cifra que es alarmante: 30.000 millones de dólares es lo que está en paraísos fiscales. ¿Qué significa esto de los paraísos fiscales? En palabras sencillas y para que todos lo entendamos, los paraísos fiscales es la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, donde tienen de manera oculta, clandestina, dineros que fueron sacados de aquí, del Ecuador, y puestos en esa cueva de Alí Baba. Esto significa, por ejemplo, que en los dos últimos años, 2014, 2015, cuando han existido los problemas económicos más grandes, se haya sacado cerca de 3.300 millones de dólares. Rodrigo, pero esta que debería consulta haber sido trata invertido aquí. de los funcionarios públicos. Es que no confundamos, porque una cosa es la discusión abierta sobre eso y otra cosa es lo que dice la consulta popular, lo que se le quiere consultar al pueblo, que habla sobre la prohibición de funcionarios públicos, y por eso es que es interesante el análisis sobre cuál es realmente el problema. En su mismo ejemplo, que exista la cueva o que existan los 40 ladrones de Alibaba. Las dos cosas, Steffi, las dos cosas, porque hay que mirar el contexto y el texto. El contexto es que se ha sacado 5 millones de dólares diarios de aquí del país hacia afuera, lo que significaría que en estos dos últimos años, con esos dineros se hubiese podido construir 730 escuelas del milenio, o 6.000 dispensarios del Seguro Social Campesino, o crear 12.000 puestos de trabajo, porque más o menos son unas 6.000 empresas que están fuera, son cerca de 1.000 empresas. Pero la consulta nada tiene que ver con las empresas, la consulta tiene que ver sobre la prohibición a los funcionarios públicos. Es que todo esto salta a raíz de los papeles de Panamá. ¿Y qué fue lo más importante que develó esa investigación? Que hay una red de corrupción en Petroecuador. El problema de fondo no es solo que existan paraísos fiscales, es que existe una red de corrupción de funcionarios públicos que cobraban comisiones, que se enriquecieron con contratos petroleros. Por eso es que va mucho más allá de los paraísos fiscales. Escuchemos lo que dijo aquí sobre eso el asambleísta Cristian Viteri de Alianza País. ¿Y por qué pido que se abran 52 cuentas internacionales? Porque deberíamos preguntarnos los ecuatorianos si con la apertura de 4 cuentas que se han hecho por el primer pedido de asistencia penal internacional, en el cual se pidió que se abran las cuentas de 6 compañías y se encontraron 4 cuentas, se han encontrado hasta ahora 15 millones de dólares. ¿Quién nos dice que estos contratistas no le dieron dinero a otros funcionarios públicos? Es muy apresurado el criterio del señor fiscal decir que él es el cabecilla. Para poder saber quiénes son todos los implicados o para poder descartar que ya no hay más implicados,
hay que seguir la ruta del dinero y para poder seguirla hay que abrir todas las cuentas. Y esas cuentas resulta que no estaban solamente en Panamá o en paraísos fiscales. ¿Qué le parece que han abierto también cuentas en Suiza, también en Estados Unidos, que no son paraísos fiscales? Mire, en general, en los paraísos fiscales y en países que permiten aquello, que tienen una legislación que permite aquello. Pero aquí lo fundamental es conocer y cerrar esa cueva, la cueva de Alibaba, y también frenar a Alibaba y los 40 ladrones. En eso no hay por qué perderse. Nosotros tenemos cero complacencia, cero tolerancia contra la corrupción. Por eso es que el mismo gobierno, el mismo movimiento país, los movimientos sociales, hemos sido quienes hemos denunciado sobre este tipo de corrupción que se ha dado en Petroecuador. Y eso justamente nos hace ver que con la cara limpia, con la frente en alto, nosotros podamos decir que ese tipo de cosas no se puede dar. A ver, pero hay por denuncias, esta razón hay que ponerlo en es que se contexto está también. haciendo estos procesos de fiscalización y también está en la Fiscalía. Bueno, el proceso de fiscalización en la Asamblea, que es de la Comisión Fiscalizadora, está parado. Esto se llegó a conocer también, hubo denuncias periodísticas, hubo un consorcio de periodistas que develaron lo que ocurría y luego salió y sigue hoy luchando un asambleísta de Alianza País solito que está investigando sobre lo que está ocurriendo realmente con otras cuentas y otras conexiones. Pero si lo que se busca es evitar que funcionarios públicos tengan dinero en Panamá, por ejemplo, que es un paraíso fiscal, ¿qué pasa, Rodrigo, cuando mañana el SRI por resolución, porque es así de fácil, saca a Panamá de la lista de paraísos fiscales? Toda una consulta por el tema de Panamá ahora y pueden mañana decir que Panamá ya no es un paraíso fiscal y entonces puede ser un tema hasta arbitrario, como si hoy el SRI decidiera incluir en la lista a Bélgica como un paraíso. El presidente tiene un departamento allí y no podría ser funcionario público. ¿Tiene sentido para el fin que dicen buscar o más bien es una estrategia política la que están utilizando? Para nada de estrategia política. Nosotros somos transparentes. Nosotros siempre hemos planteado la ética en todo ámbito, en lo económico, en lo político, en lo social. Por esto es que, y usted mismo lo dice, sí ha habido un consorcio de periodistas que ha denunciado, sí hay asambleístas que también ha denunciado y también la ciudadanía ha mirado, pues eso se lo está haciendo. Y por esa razón es que para el nuevo periodo, y desde ya se está planteando, de que hagamos un gran acuerdo contra la corrupción. No es verdad que no ha existido, en este caso, legislación para evitar la corrupción. Hay una nueva ley de contratación pública, hay un nuevo sistema de control, ¿no es cierto?, y de transparencia de las cuentas, de la ejecución de obras, que está publicado en los presupuestos, en la página web, etcétera. De pronto falta un filtro que nos permita identificar que determinadas personas que van a puntos sensibles deben ser, por un lado, seleccionados muy tinosamente y por otro lado un proceso interno de seguimiento. Entonces, esto hay que aprender. Entonces, lo que usted me dice, que si va a ser una cuestión politiquera, no es así. Entonces, recogiendo eso, se está haciendo este proceso de fiscalización que el pueblo lo pide y que estamos empatando en eso. Yo digo una estrategia política, porque más allá de si resolvemos el problema de fondo o no, o el hecho de que igual en algo podría aportar, podría tener sentido incluso si no fuera porque justo deciden hacerlo ahora, no en los últimos 10 años, sino ahora en medio de una campaña electoral. Y esa última parte es importante, porque es a través de una consulta popular que les permite hacer campaña por el sí o por el no. Entonces, ¿no es evidente que así se justifica la intervención, por ejemplo, del presidente para que haga campaña por el sí cuando está prohibido con uso de recursos públicos hacer campaña? Mire, si el presidente ha planteado un punto fundamental de lucha contra la corrupción, deberían estar todo el mundo, la oposición, los medios de comunicación y todos en esta campaña, porque no puede ser una responsabilidad solamente del presidente. Por eso es que los movimientos sociales y la ciudadanía hemos entrado de lleno a esto. Para nosotros es antiético, pues, que aquellos que dicen
que quieren que se invierta en el país, que van a hacer que haya 1 millón de empleos aquí en el país. Cuando ellos fueron gobierno, lo que hicieron es crear 2 millones de empleos, pero fuera del país, pues luego del feriado bancario, expulsando a los ecuatorianos. Cuando ellos dicen que quieren invertir y cuando sus dineros tienen en paraísos fiscales, pues por eso yo les increpo o les emplazo, por ejemplo, al señor Lazo, al señor Nebot, que los dineros que ellos tienen en paraísos fiscales traigan todo ese dinerito y 50% inviertan en Guayas y el otro 50% y por eso inviertan en Manabí e inviertan en Esmeraldas. Y entonces que demuestren en la práctica que ellos no tienen doble moral y que están viendo y velando por los intereses de los ecuatorianos. Y por eso es interesante conocer también cuáles son los intereses de quienes defienden y apoyan también esta consulta popular. Hoy le agradezco a Rodrigo Coyaguazo, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y asambleísta alterno de Alianza País, por compartir con nosotros sus observaciones. Nosotros los intereses de todos los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos. 7 de la mañana con 31 minutos, una pausa y al regresar en nuestros estudios Enrique Herrería, jurista, la cooperación eficaz que ofrece Carlos Pareja a la Fiscalía para completar la investigación sobre la red de corrupción en Petroecuador a cambio de una rebaja en la pena. ¿Cumple con los requisitos del COIP? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El caso de la red de corrupción de Petroecuador podría tomar un nuevo giro con el ofrecimiento de cooperación con la justicia del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, anunciado por su abogado Javier Casar y aceptada en principio por el fiscal Galo Chiriboga. Veamos. Él ha decidido comparecer en los procesos judiciales y sin descartar el hecho, como lo manifesté, de hacerlo personalmente. Y la otra cosa que se dijo fue comunicar a la Fiscalía el hecho de que también dentro de su decisión, creo que ha analizado mucho este tiempo que ha pasado, de prestar una colaboración eficaz a la Fiscalía. De tal manera que nosotros estaremos en manos, obviamente, de la Fiscalía General, porque solamente le compete a la Fiscalía este tipo de análisis. La cooperación eficaz tiene una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos. Tiene que ser una información que aporte más allá del conocimiento que ya tiene la Fiscalía sobre estos hechos, pero adicionalmente que acepte, si la Fiscalía finalmente iría por ese camino, acepte la pena que solicitaría la Fiscalía, ¿no? Enrique Herrería, jurista, ex legislador y ex miembro del Tribunal Constitucional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación, Alfredo. El artículo 45 del COIP, numeral 6, establece como atenuante colaborar eficazmente en una investigación penal. El artículo 46 establece la rebaja de 1/3 de la pena siempre que no haya agravantes. Y el artículo 47, numeral 19, establece como agravante aprovecharse de la condición de servidor público para cometer el delito. En este caso, ¿qué procede? El artículo 46 del Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, tiene lo que se llama la figura del atenuante trascendental, que no es nada más que esta figura de la delación. Delato a los demás autores, cómplices de la infracción, en la intención de que se me rebaje la pena. Pero en este caso particular de Carlos Pareja y de también los otros que están imputados en el caso de la red de corrupción en Petroecuador, no opera tal atenuante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente en el artículo 47, el numeral 19, me parece el numeral último, se establece que no opera esa rebaja cuando se trata de funcionarios públicos. Y también en el artículo 491, que habla de la cooperación eficaz, también en el inmediato siguiente, el 492, se establece de que si hay alguna agravante, no opera tampoco la cooperación eficaz para efecto de la rebaja de pena. Esto que es tan evidente porque sale de la lectura literal de los articulados a los que nos referimos, parece ignorar el abogado, el señor Carlos Pareja, pero lo que es más grave, parece ignorarlo el señor Galo Chiriboga, ministro fiscal. O en su defecto, si es que Galo Chiriboga ignora las disposiciones o no las entiende,
está creando las condiciones para que el señor Carlos Pareja venga al país, diga que él es el único autor del delito, conjuntamente con los otros señores que están siendo imputados, y les rebajan la pena. Entonces van a estar 2 años, 3 años en prisión, cuando aquí en estas infracciones hay acumulación de penas. El artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal establece esta concurrencia de infracciones, concurso de infracciones le llaman. O sea, precisamente hay esa cuestión. Conectado con esta posibilidad de la cooperación eficaz, hay el tema de la tipificación del delito. El fiscal acusa enriquecimiento ilícito, el contralor determina peculado, y la asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, ha presentado una denuncia por lavado de activos. ¿Qué efectos tiene la tipificación sobre la pena? Y además, ¿hay o no acumulación de infracciones en este caso? Y en ese caso, ¿qué pena se aplica? A lo que me refería, el artículo 20 del COIP establece el concurso real de infracciones. Hay una serie de infracciones que son temporal y conexas, es decir, se están realizando casi de manera simultánea, están todas conectadas, son delitos contra la administración pública. En consecuencia, lo que está haciendo, que además debo reconocerlo y hay que aplaudirlo, lo que hace Cristian Viteri está encauzando perfectamente la acción, no solamente que hay peculado, hay enriquecimiento ilícito, hay tráfico de influencia, hay cohecho, hay delitos imprescriptibles, sino hay que sumarle uno que tiene una gradación de pena mayor, que es el lavado de activos, no solamente que tiene 13 años, sino que son 13 años por lavado de activos, 10 por peculado, 7 por enriquecimiento ilícito. En consecuencia hay que sumar todas las penas. O sea que las penas se acumulan. Cuando hay acumulación de delitos, acumulación de penas. Acumulación de penas. Ahora, pero en este caso entonces las disposiciones del COIP no permitirían la cooperación eficaz del exministro Pareja, pero en la práctica el testimonio de delación de un coautor puede indicar que el jefe de la red es uno de los que ya está involucrado, o también puede incluir a otro funcionario que todavía no ha aparecido. Para el primer caso no requiere pruebas adicionales a más de su palabra, y para el segundo debe aportar pruebas. ¿No es esto darle también la última palabra en la investigación a un acusado del delito? Esa es la intención. Fíjese usted lo grave que es la situación. Están creando todo un sainete en el propósito de que únicamente se concreten las acusaciones y la pena se les imponga a las personas que ya conocemos. Carlos Pareja, Alex Bravo, unos otros señores que no recuerdo su nombre, para cubrir un manto de impunidad para los responsables principales que presumimos quiénes son, pero que no nos atrevemos todavía a decirlo porque no tenemos las pruebas suficientes. Y tan es grave la situación que al único asambleísta del gobierno que en 10 años ha investigado y ha denunciado un caso de corrupción, que pasó de ser alterno a tener el protagonismo del titular y lo ha hecho con mucha decencia, Cristian Viteri, no lo ponen en las listas para que vaya a la Asamblea Nacional por el nuevo periodo de Alianza País. Es decir, lo castiga el gobierno al único asambleísta decente que ha tenido Alianza País, que ha investigado y que ha aprobado la corrupción del gobierno. Ahora, la última palabra en este caso la tienen los papeles de Panamá, pero en 6 meses, ¿cuánto se ha avanzado o cuánto más hay que esperar? No, yo no creo que se va a tener ninguna conclusión durante este periodo de gobierno. Las autoridades de control son complacientes frente a la corrupción. No vemos que en la Asamblea Nacional haya corporativamente la intención de investigar, peor de sancionar. Un ministro fiscal que aparentemente desconoce las normas que le permiten sancionar la corrupción y otras autoridades de control del mismo tipo de comportamiento. Tendrá que terminar este gobierno, venir un gobierno decente, nuevas autoridades de control, nueva mayoría parlamentaria, nuevos jueces y fiscales, para que se pueda descubrir en toda la magnitud esta corrupción terrible que hay en el Ecuador y también la sanción correspondiente, no solamente para que ahora están siendo cabezas visibles de la corrupción, sino para los que están atrás o encima de todo. Pero tampoco se interesa la oposición por el caso, o sea que las esperanzas son inciertas. Lo que hay que ver es qué pasa ahora. Bueno, veremos. Enrique Herrería, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.